Martin Mystery es probablemente una de las mejores series de todos los tiempos, básicamente porque es como si alguien hubiera agarrado teorías conspirativas, criaturas monstruosas, aliens y otro tipo de fenómenos paranormales y dijera, hay que hacer una serie para niños. Y lo mejor de todo es que esa idea funcionó. Por eso, quédate hasta el final, porque vamos a recordar una de las mejores series infantiles de misterio de todos los tiempos. Desde prácticamente los comienzos de la animación, hubo intentos por llevar historias de misterio para públicos infantiles. Por supuesto, el caso más icónico es Scooby-Doo, que francamente, salvo honrosas excepciones, la mayoría de sus historias son bastante sosas, por no decir aburridas, muy aburridas. Excepto ustedes, Isla de los Zombies y Escuela de Fantasmas. Y por esto, por lo regular, no tenía muchas esperanzas en la animación de terror cuando era niño. Era muchísimo más común que si querías escuchar historias de monstruos o fantasmas, mejor pusieras escalofríos o le temes a la oscuridad. Cosas con actores reales, niños de verdad. Eso cambiaría hasta que tuve la fortuna de, como todos los demás niños de mi edad, conocer a Coraje el perro cobarde, quien me devolvió la fe en la animación de misterio para niños. Si no hubiera sido gracias a Coraje, muy seguramente nunca le hubiera dado una oportunidad a Martin Mystery, porque desde lejos se veía como Scooby-Doo, pero en lugar de perro tenían cavernícola. Y me hubiera perdido de algo muy bueno, sin dudas. La historia de Martin Mystery comenzó en 1982. En Italia nunca lo hubiera imaginado hasta que lo investigué, porque efectivamente no comenzó como una caricatura, sino como un cómic creado por Alfredo Castelli. En esta versión, Martín no es como lo recordamos en la serie. En realidad aquí ya es un señor que es un historiador, arqueólogo y aventurero. De hecho, creo que es como Indiana Jones, pero pues con más marcianos y detalles suficientes para evitar la demanda de derechos de autor, pero que serviría de base para desarrollar la serie que a tantos niños y jóvenes nos encantó a principios del 2000. En la serie, Martín es un adolescente, estudiante de una escuela tipo internado que vive en Canadá y trabaja para una organización secreta llamada El Centro, que se dedica a investigar fenómenos paranormales, detener amenazas sobrenaturales y proteger a la humanidad de cosas extrañas. Básicamente como si los hombres de negro hubieran ampliado el catálogo de servicios. Cuando vi todo esto siendo un jovencito, sin duda me hizo decir, soy ese. No me parezco en nada, pero soy ese. La serie se atrevió a romper esquemas a los que estábamos acostumbrados en la animación occidental. El más notorio, por supuesto, es el dibujo tipo anime. Durante un tiempo, de hecho, estaba 100% convencido de que estaba viendo anime, porque en mi cabeza solamente los japoneses podían dibujar así. Aunque resulta que es una coproducción entre equipos de Francia, Italia y Canadá, quienes nos dieron 3 temporadas con 66 episodios en total. Y creo que la verdad son bastante buenos la mayoría. La historia seguía a nuestros personajes principales. Martín era el personaje principal, un muchachito impulsivo obsesionado con lo paranormal. Me encantaba cuando hacía referencias a películas de terror inventadas, pero que sonaban buenísimas y me hubiera gustado mucho ver. Además de que su emoción por los extraterrestres, casos paranormales y monstruos era bastante contagiosa. Por el otro lado estaba Diana, que era la parte racional e inteligente del equipo. Siempre intentaba encontrar explicaciones lógicas, matemáticas, científicas, pero afortunadamente nunca cayó en ser uno de esos personajes sabelotodos que caen mal. Y por último está el cavernícola Java, que pues era muy bonachón y estaba fuertote. De hecho, el capítulo donde lo encuentran es de mis favoritos porque salen dinosaurios, viajes en el tiempo y dinosaurios. Finalmente, los personajes secundarios más recurrentes eran Billy el extraterrestre, que siempre se me hizo cool porque pues era un marcianito verde, y Mom, que era la jefa del centro, un personaje frío, calculador, misterioso.
que la verdad cuando la veía así me hacía decir: "Ay, esa señora está muy muchachona". Pero estos personajes no hubieran funcionado si no hubiera sido por las buenas historias que tenían detrás. Igual que Scooby-Doo, cada capítulo tenía un encuentro con un monstruo o con alguna actividad paranormal. Por ejemplo, parásitos que controlan humanos, espíritus vengativos, criaturas interdimensionales, experimentos fallidos, objetos malditos y, como ya había mencionado, extraterrestres y dinosaurios. Sin duda, lo mejor de la serie es que, aunque era para niños, los casos no eran exageradamente ridículos o suavizados. De hecho, creo que era bastante buena en tener una atmósfera de misterio y de casos detectivescos. Por ejemplo, había un monstruo tipo babosa que infectaba a las personas, y eso sí me daba muchas ñáñaras. Pero siempre fue una mezcla muy buena de terror, humor absurdo, ciencia ficción, misterio y conspiraciones. Creo que su concepto fue excelente porque, igual que en Coraje el perro cobarde, a pesar de ser obras para niños, no te trataban como alguien que no pudiera entender o soportar temas fuertes o reflexivos. No tenían miedo de mostrar cosas raras, incómodas y a veces incluso grotescas. Para todos los niños que hemos sido amantes del misterio, creo que una de las cosas más decepcionantes que hemos tenido que vivir en el ámbito del entretenimiento es que crean que no podemos soportar ese tipo de historias. Y claro, no me malentiendan. Por supuesto que hay temas, escenas que un niño no debería ver, pero sin duda tampoco debemos subestimar su capacidad para entender y apreciar las buenas historias. Y creo que series como Martin Mystery han sido ejemplos perfectos de que se pueden hacer puentes entre el terror y la animación infantil, así como presentar teorías y conceptos que por lo general tendemos a pensar que son bastante adultos, pero que también las personas más jóvenes pueden apreciar y entender. Es por lo tanto una de esas series que afortunadamente no subestiman a su espectador. Muy probablemente por eso hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño y espero que más personas hagan lo mismo. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte porque nos ayuda muchísimo. Y así podemos seguir recordando buenas series de antes. A diferencia de la mayoría de las series, Martin Mystery no tuvo miedo de ser aterrador para los estándares de la mayoría de las caricaturas. Los diseños de los monstruos estaban inspirados principalmente en las leyendas urbanas, en historias específicas e incluso en cosas lovecraftianas. Y es por esto que, por lo regular, los diseños de los monstruos eran bastante buenos, lo que resultó en que la serie fuera la introducción a los temas de misterio para muchísimas personas. Por eso es una de esas series que, aunque no explotó de manera masiva, sin duda, los fans que la recordamos lo hacemos con mucha nostalgia, porque nos hace recordar esa sensación de intriga y el humor que tenía el personaje, las ganas de poder tener uno de esos relojitos con herramientas adentro y la esperanza de que un día una agencia que lucha contra lo paranormal me va a reclutar, así como a Will Smith o a Martin Mystery. Aunque preferiría que fuera lo segundo, porque pues ahí trabaja la mom. Finalmente, han dicho que probablemente en algún momento haya más episodios. Espero vivir suficiente para verlos. Pero si no es así, los 66 episodios que tenemos hasta el día de hoy valen la pena cada minuto. Y de vez en cuando todavía pongo uno que otro para volver a decir, soy ese. Y ahora cuéntenme ustedes si vieron el programa, cuál era su monstruo favorito o qué caso les hubiera gustado vivir. Los leo. Hasta la próxima.